línea, digamos, con lo que se viene diciendo, y teniendo en cuenta que evidentemente estamos reunidos hoy a 3 días de unas elecciones bastante trascendentales, tiene que ver con un temor, evidentemente, de que puede ganar lo peor de la derecha o la derecha. Me gustaría hacer alguna reflexión, o mejor dicho, tratar de aportar algunas reflexiones para lo que sigue, porque a esto no hay que engañarse, digamos. Por supuesto que coincido con Marco, digamos, no es lo mismo cualquiera que gane, pero gane que gane vamos a tener que seguir peleando, digamos, ¿no? Y en todos los escenarios va a haber que pelear más que ahora, ¿no? Ninguno es un escenario que a nosotros nos puede sentar cómodos, ¿no? Eso lo tenemos claro. En función de eso, me parece que hay algunas cuestiones que podemos empezar a pasar en limpio, que también pueden explicar por qué estamos hoy en esta situación. Por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos y repetimos que el trabajo dignifica, ¿no? Se plantea bastante comúnmente escuchar decir que el trabajo dignifica. ¿Qué significa esto? El solo hecho de trabajar te hace digno. Bueno, algunos pueden decir que la dignidad ya la tiene cada persona, pero obviamente uno se refiere a tener condiciones de vida digno, vivir dignamente. ¿Qué es vivir dignamente? ¿Qué es tener una vida digna? Bueno, que el salario que te pagan por el trabajo sea suficiente para alimentarte bien, para poder vestirte, para tener una casa, una vivienda digna con la familia o con quien uno quiera vivir, para transportarse hasta el trabajo o hasta donde uno quiera ir, darle educación a los hijos y a las hijas y que no tengan que trabajar, tener un ingreso que permita acceder al esparcimiento, al ocio, a la cultura, poder pagarse la cuota de un club, poder comprarse un libro, poder ir al cine, al teatro, a la cancha, poder irse de vacaciones, tener acceso a las previsiones y finalmente algún día retirarse, dejar de trabajar para otro y poder tener una jubilación que siga permitiendo una vida digna. Entonces, es mentira que el trabajo dignifica en sí mismo. Lo que te dignifica es un salario que te garantice esa vida digna. Y esto no está tan claro, porque seguimos repitiendo que el trabajo dignifica, pero nadie plantea, o pocos plantean, es injusto que lo diga en este espacio, lógicamente, pero pocos son los que plantean que lo que dignifica es un salario que te garantice una vida digna y que ese salario debe ser de una cantidad de dinero tal para que eso ocurra. Por supuesto, la Federación Aceitera hace un estudio mensual para determinar, para saber cuánta es la cantidad de dinero necesaria para tener esa vida. Es decir, cuánto debe ser ese salario mínimo vital y móvil que, para redondear y para tomar uno de los últimos cálculos, ya está por arriba, serían algo así como 500.000 pesos. Ahora, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras en Argentina ganan 500.000 pesos? Muy poco, o más, ¿no? Eso es lo mínimo. Muy poco. La gran mayoría gana menos. Tiene trabajo, trabaja para alguien, incluso está registrado, incluso puede ser un obrero de una fábrica. Y tiene sindicato, tiene paritaria, pero gana la mitad de lo necesario para vivir dignamente. El desempleo en Argentina está en un piso en las últimas décadas, está en 6%. Ahora hay 42% de pobres en Argentina. ¿Qué significa esto? Que hay un montón de gente, compañeros y compañeras nuestras, porque son trabajadores, porque pertenecen a la clase trabajadora, que tienen un salario que igual hace que siga siendo pobre. Es decir, algo que era una contradicción, que era tener trabajo, era dejar de ser pobre, no te garantiza dejar de serlo. Podés tener trabajo y seguir siendo pobre. Es decir, no tener un salario que te garantice una vida digna. Ahora, insisto, el desempleo es el 6%, la actividad industrial crece muchísimo, la productividad crece, la tasa de ganancia empresaria crece. No estamos en el 2001, en este sentido,
donde había 50% de pobreza, 25% de desempleo, las fábricas cerraban, las privatizaciones hicieron, como contaba Juan Carlos, que los pueblos enteros tenían que salir a la calle a cortar la ruta para que se visibilice ese reclamo y ver cómo atender. Los chicos se morían de hambre, lo veíamos en la televisión, no es ese el escenario. Es decir, se produce, el trabajo que se hace en Argentina, que es mucho, produce riqueza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién se queda con esa riqueza? De cómo se distribuye la riqueza. Cuando hablamos de distribución de la riqueza, ¿de qué hablamos? Bueno, lo que produce la riqueza, que es el trabajo, ¿quién se lo apropia? Bueno, es evidente que más allá de que siempre se lo apropia, en una medida importante el empresario, el empleador, y en una parte menor los trabajadores y las trabajadoras, estamos en un momento donde el gran beneficiario de este sistema es el capital, son las empresas, incluso los índices después de la pandemia son inéditos. La productividad creció a unos niveles que no crecía hace muchos años, y si uno lo compara con el salario real, que cayó 20 puntos con el macrismo y nunca lo recuperó en estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández, tiene una brecha casi sin precedentes. Indudablemente, entonces esto tiene responsables. Los responsables nos pueden decir, bueno, por un lado, un Estado que no garantiza mejores condiciones salariales, y por otro, los empresarios que, por supuesto, tienen desde el comienzo de la historia el motor que lo mueve, que es ganar más dinero y aumentar rentabilidad a costa de pagar menos salario. Pero acá hay un responsable mucho más importante, mucho más claro, que son los propios sindicatos. Porque no todos los gremios tienen esta realidad. Aceitero tiene salario que garantiza condiciones de vida digna, bancarios, petroleros, camioneros, neumáticos, no llegan a 10, pero hay un sector de sindicatos que tienen salarios dignos, marítimos, pero la gran mayoría no. ¿Y por qué estos tienen y otros no? Y hay una diferencia sustancial. Muchos dirán que trabajan en sectores de la economía dinámicos, que tienen una rentabilidad extraordinaria, que entonces, pero eso, los que son aceiteros e incluso los desmotadores de algodón, lo tienen claro porque en momentos donde los sindicatos aceiteros y desmotadores de la federación no peleaban, tenían salarios de miseria. Entonces la diferencia entre tener un salario digno o no tenerlo es que haya un sindicato que pelee, es que haya un sindicato que se plantee la disputa con los empresarios para disputar la riqueza y arrebatar el salario para garantizar una vida digna. Hay una diferencia muy clara en la voluntad de luchar, por lo menos. La lucha no asegura el triunfo, pero indudablemente sin lucha es imposible el triunfo. Ahora, decía Marco, y yo lo repetí al principio, no es lo mismo, por supuesto, que gane un candidato o dos candidatos que otros 2 o 3 candidatos, es decir, no son todos mismos. Algunos plantean descaradamente, como parte de su programa de gobierno, como parte de su proyecto, reformas laborales regresivas. Pero si piensan un poco, no nos quedemos con el que dice voy a sacar la indemnización, el que dice ¿para qué quieren trabajar menos? Como representante de la Unión Industrial, que el otro día lo dijo en la Cámara de Diputados cuando se debatía la reducción de la jornada de trabajo, dice, ¿para qué quieren trabajar menos? Irse afuera, ¿para qué? ¿No? Esa percepción del empresario de que es dueño de nuestra vida, de que dónde van a estar mejor las personas que trabajan que adentro de la fábrica. No nos quedemos con lo obvio, es decir, voy a aumentar la jornada, voy a pagarte menos, voy a esclavizarte, o voy a reducir la indemnización, es decir, si te despido no te voy a pagar nada, y voy a aumentar la tercerización, todos los grandes males del mercado de trabajo visto desde el punto de vista individual. Pensemos en lo que proyectan, en lo que dicen que van a hacer con la acción colectiva. Ese es el enemigo. Juan Carlos lo decía claramente en lo que fue las razones de la dictadura, las víctimas de la dictadura y la resistencia a la dictadura. La acción colectiva, la defensa o la autodefensa de la clase trabajadora. Ahora es lo mismo. Cuando Milei dice, o Burrich dice,
hay que terminar con los cortes, con la huelga, con los bloqueos. Lo que está diciendo, yo tengo que terminar con el sindicato, tengo que terminar con la defensa colectiva de la clase trabajadora. Cuando dicen no puede haber más negociación colectiva por actividad, que cada uno negocie por empresa, está diciendo lo mismo, están identificando ese enemigo igual que en el 76, igual que en los 90, igual que en el 2015, y lo dicen ahora en la campaña para lo que viene. Si ganan, el enemigo es el sindicato, el enemigo es la posibilidad de accionar colectivamente. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué es que un candidato diga yo soy liberal y soy ultraliberal? Y mis ídolos son, y lo mencionan los padres del liberalismo, Hayek, otros, muchas veces los que participaron en el curso o otras charlas de la federación o del sindicato han escuchado cuando explicábamos algunas cuestiones vinculadas al liberalismo en la teoría económica. Ahora, que un candidato diga soy liberal, ¿qué significa? O lo que nosotros llamamos neoliberalismo, ¿qué significa? Y significa volver al siglo XIX. Significa que entre un empresario y un trabajador hay una relación individual y solo puede ir a negociar sus condiciones de trabajo el trabajador o la trabajadora y no un sindicato. No necesita un sindicato, no necesita una justicia laboral, no, mucho menos el derecho de huelga o el derecho de negociación colectiva. Eso es el objetivo político del liberalismo. Destruir todo lo que significa la intervención del Estado y destruir todo lo que significa la intervención de la acción colectiva. Cuando la dictadura militar asume el gobierno el 24 de marzo del 76, lo primero que hace a los pocos días es reformar la ley de contrato de trabajo. Es decir, la primera reforma legislativa que hace. No lo hace con una ley, por supuesto. En el medio intervienen los sindicatos, secuestran las comisiones internas, prohíbe la huelga, prohíbe la negociación colectiva. Pero hay reforma a la ley de contrato de trabajo, no cualquier otra ley. Es decir, es una demostración clarísima de cuál era el objetivo. Cuando Martínez de Oz, que era el ministro de Economía, presenta el programa de gobierno en abril del 76, dice que se va a reformar la legislación laboral porque hay que liberar de sus ataduras a la fuerza de producción y del trabajo. ¿Cuáles son las ataduras? El sindicato, las leyes laborales, la negociación colectiva, el derecho de huelga. Las mismas palabras utilizó el gobierno de Macri cuando envió su reforma laboral en 2017, que no prosperó porque la resistimos en las calles. Las mismas palabras se escribieron en los fundamentos de ese proyecto de ley. Es necesario liberar de sus ataduras la fuerza de la producción y del trabajo. Lo que Milei y Burrich dicen en cada una de las entrevistas que dan es que es necesario liberar de sus ataduras a las fuerzas de producción y del trabajo. Eso es el liberalismo. Y para que exista un gobierno liberal, un modelo liberal, un sistema liberal, una política liberal, no debe existir acción colectiva, no debe existir sindicato, no debe existir derecho del trabajo, ni justicia laboral. Ahora, gane quien gane el domingo, e insisto, trabajemos para que por lo menos no ganen las opciones de ultraderecha y de derecha. Gane quien gane el domingo, el escenario es de lucha. Y no es de lucha solamente de los sindicatos, solamente de las estructuras, por así decirlo. La lucha fundamental, la resistencia fundamental contra lo que venga, es de los delegados, es de la delegada, es en la fábrica. Sí, el sindicato va a convocar una huelga, sí, la federación va a sacar un comunicado, sí, se va a trabajar para resistir y movilizar, pero la primera línea de batalla es el delegado, es la delegada en la fábrica. Y todos los embates contra la clase trabajadora que se dieron en este país fueron resistidos por los delegados y por la delegada. En la década del 20, en la década del 30, el 17 de octubre del 45 lo hicieron los delegados, no lo hicieron los sindicatos. La resistencia peronista en los años 50 y 60 la hicieron los delegados. La resistencia a la dictadura, el cordobazo, todas las movilizaciones de masa de esos años de fin de la década del 60 la hicieron los delegados de base y la delegada de base. El 2001, la resistencia en los 90 la hicieron también los delegados y las delegadas. Y lo que viene, la posibilidad de resistir lo que viene, indudablemente va a
estar en manos de los delegados y las delegadas, es decir, de ustedes, de sus compañeros, de sus amigos, y por eso la importancia de esta reunión, de todas las que se puedan hacer, y de que ustedes compartan con otros compañeros delegados de fábricas cercanas o de otro gremio, la importancia que tiene elegir delegados y resistir desde ahí.